Este fanfic no es mío, es de Sirius, no es Fortuna. En la descripción les dejo el link de esta historia para que la puedan leer. La próxima reina es la bruja de la glaciación. Sirius no es Fortuna. Capítulo 13. Analgésico, parte final. Notas. Véanse las notas al final del capítulo. Texto del capítulo. La clase transcurrió en silencio, salvo por el ocasional crujido de las páginas y el tono firme y pausado de Ram mientras leía en voz alta. Pero a pesar de la serenidad del entorno, la atención de Subaru era como la llama de una vela que lucha contra el viento. Su mente divagaba constantemente. De vuelta al pueblo, de vuelta a Emilia. Pensamientos inquietantes resonaban en su mente. ¿Y si pasa algo? ¿Y si necesita ayuda y me quedo aquí haciendo de alumno con el duendecillo melocotón? Un golpe seco del puntero de Ram contra el escritorio lo hizo volver en sí de golpe. Barusu, su voz era como un filo glacial, te estás distrayendo otra vez. Subaru se rascó la nuca, forzando una sonrisa tímida. Yo. Imposible. Estaba, absorto en mis pensamientos sobre la lección. Ram suspiró con exasperación. Apenas has pasado una página, dijo con la mirada penetrante. Y antes, intentaste escabullirte de la mansión como un ladrón torpe a plena luz del día. Supongo que tus inútiles pensamientos giraban en torno a Emilia Sama. Bueno, para empezar, no me estaba escapando, estaba comprobando la integridad estructural de la puerta principal. Por seguridad, Subaru se cruzó de brazos, reclinándose en su asiento con un resoplido desafiante. Y segundo, sí, obviamente me preocupa Emilia Tan. ¿Y si le pasa algo? Ram arqueó una ceja. Emilia Sama es más que capaz de cuidarse sola, dijo con desdén en la voz. No necesita que la rescate un inútil de Barusu. Eso le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero, Subaru abrió la boca para protestar, pero Ram lo interrumpió. Con un chasquido seco, cerró el libro delante de él, cuyo golpe resonó en el repentino silencio. Ram, y si tuvieras siquiera una fracción de su competencia, quizás estarías prestando atención a tus estudios en lugar de estar de mal humor. Subaru gimió, derrotado. Vamos, me haces quedar como si fuera completamente inútil. Lo dijiste tú, no yo, replicó Ram secamente. Señaló con el dedo la página abierta del libro. Pero si logras leer este cuento sin tartamudear ni una sola vez, añadió con un tono desafiante, podría reconsiderar tu evaluación. Ahora mismo, tu nivel de lectura parece comparable al de un niño de 6 años particularmente lento. Vaya, gracias, murmuró Subaru entre dientes, dejándose caer sobre el escritorio. Cogió el libro y dejó que sus dedos recorrieran el lomo desgastado. La serpiente negra y la flor lunar, ¿eh? La verdad es que me gusta bastante. Ah, ¿sí? ¿Estabas aprendiendo a leer fuera de nuestras sesiones? Preguntó Ram con un dejo de diversión en la voz. Una iniciativa interesante, poco habitual en ti, Barusu. ¿Le aviso a Rosua al-sama? Subaru se sonrojó al darse cuenta de que aún no habían abordado esa historia en particular en este bucle. Aclarando la garganta, tartamudeó. ¿Ves? Estoy más concentrado en mis estudios de lo que crees. Ram suspiró, pero le siguió la corriente. Entonces dime, ¿de qué se trataba? Un destello de confianza iluminó los ojos de Subaru. Se enderezó en su asiento, ansioso por compartir la historia con la que se había topado. Bien, pues, comenzó, alzando la voz con más fuerza, se trata de una serpiente negra gigante que nació maldita. Dondequiera que iba, la desgracia la seguía. Las cosechas se marchitaban, los animales huían e incluso la gente empezó a desaparecer. Por eso, todos la temían. Pero lo cierto es que la serpiente no era malvada. Nunca quiso hacer daño a nadie. Hizo una pausa por un momento, captando la atención de Ram con su tono sincero. Un día, la serpiente encontró una sola flor lunar plateada creciendo en un campo devastado. A diferencia de todo lo demás, la flor no se marchitó en su presencia. Era inmune a su maldición, continuó Subaru. La serpiente estaba tan feliz que decidió quedarse junto a la flor lunar para siempre. Ram escuchaba con atención, y sus ojos entrecerrados delataban un destello de interés. Pero, prosiguió Subaru, con el tiempo se dio cuenta de algo. La flor no podía florecer correctamente debido a su sombra. Nunca le llegaba la luz del sol. Al final, la serpiente tomó una decisión, dijo, dudando y suspirando con una expresión que reflejaba la melancolía del relato. Se marchó. Abandonó lo único que nunca le había temido, solo para que la flor pudiera florecer bajo el sol. Y cuando la flor de luna finalmente se abrió, era la más hermosa del mundo, pero la serpiente había desaparecido para siempre. Un silencio cargado de emociones no expresadas se apoderó de la habitación.
Ram fue el primero en romperlo. Un resultado previsible. Sacrificio por el bien de otro. ¿De verdad eso justificaba semejante expresión de desconcierto, Barusu? Subaru frunció el ceño, clavando su mirada en la de ella. No es solo la historia en sí, sino el sentimiento que la impulsa. Todo ese asunto de elegir desaparecer por el bien de otra persona me impacta más de lo que esperaba. Su voz bajó un poco. Sobre todo cuando los quieres más que a nada. Una historia hermosa, pero triste. Como el ogro rojo y el ogro azul. Ram. ¿El ogro rojo, y el ogro azul? Subaru. Sí, una historia de mi tierra natal. Comenzó a contar la historia, relatando cómo el ogro rojo deseaba hacerse amigo de los humanos, pero su aspecto les infundía temor. El ogro azul ideó un plan. Fingir ser un villano para que el ogro rojo pudiera salvar a los humanos, convertirse en su héroe y ganarse su confianza y aceptación. Al final, el ogro azul desapareció, sacrificando su amistad por la felicidad del ogro rojo. Ram, escuchando con atención a pesar de sí misma, no dijo nada. Pero Subaru captó un destello de algo en su expresión. Un instante de reconocimiento. Sin que él lo supiera, Rem, de pie en silencio tras la puerta, había oído cada palabra. Y aunque su rostro permanecía inexpresivo, su corazón se conmovió con algo desconocido. Un dolor silencioso que aún no podía identificar. El cálido resplandor del crepúsculo se filtraba por las ventanas de la habitación que compartían los gemelos. La habitación estaba pulcra, con una decoración sencilla, pero inconfundiblemente suya. Rem estaba sentada cerca de la ventana, pasando distraídamente un paño sobre una bandeja de plata, aunque sus movimientos ya no giraban. Frente a ella, Ram yacía boca abajo sobre la cama, hojeando sin prestar atención un libro que no le interesaba leer. Un silencio se extendía entre ellos. Un silencio cómodo, pero denso de pensamientos no expresados. «Nee-sama», murmuró Rem finalmente, rompiendo el silencio. Esa historia que Subaru-kun contó hoy, el ogro rojo y el ogro azul. Ram pasó la página de su libro, fingiendo desinterés. ¿Y qué? Rem vaciló. La idea la había estado rondando, carcomiendo los rincones de su mente desde que la escuchó. Me resultaba familiar, admitió, apretando con más fuerza la tela entre sus manos. El ogro rojo, amado y aceptado por los humanos, mientras que el ogro azul, lo sacrificó todo y desapareció. Ram finalmente levantó la vista del libro, con una expresión indescifrable. Sabía perfectamente a qué se refería Rem, pero dejó que el silencio se prolongara un poco más antes de responder. Oh, reflexionó. ¿Quién de nosotros es el ogro rojo? A Rem se le hizo un nudo en la garganta. Ya sabía la respuesta, y por la leve diversión en la voz de Ram, su hermana también. Ram dejó el libro sobre la mesa, apoyando la barbilla en la mano mientras observaba atentamente a Rem. Es una historia tonta, dijo finalmente la chica de pelo rosa. El ogro azul no tenía por qué desaparecer. El ogro rojo habría sido más feliz si se hubieran quedado. Rem apretó los dedos. Pero al final, respondió ella en voz baja, el ogro azul decidió marcharse. Para que el ogro rojo fuera amado, para que fuera feliz. Los labios de Ram se curvaron en una leve sonrisa amarga. Rem, ¿estás intentando decirme algo? Rem tragó saliva. No era que no lo hubiera pensado antes. ¿Qué habría pasado si las cosas se hubieran invertido? ¿Y si le hubieran quitado el cuerno a ella en vez del de Ram? ¿La habría abandonado Ram, dejándola seguir con su vida? ¿O habría hecho ella algo igual de temerario, igual de autodestructivo, en represalia? No, murmuró al fin, forzando un tono despreocupado en su voz. Nada, Nee-sama. Ram la observó durante un largo rato antes de suspirar y estirar los brazos por encima de la cabeza. Basta ya. Un cuento de hadas no cambia el pasado. Se incorporó, entrecerrando ligeramente sus ojos rosados. Has estado pensando mucho en Barusu, ¿verdad? Rem se puso rígida, el cambio de tema la tomó por sorpresa. He estado pensando en lo molesto que es, corrigió ella, con voz aguda de irritación. Ram sonrió con sorna. Y supongo que tu merodeo durante mis clases con Barusu no tuvo nada que ver con espiar. Rem sintió que le ardía la cara. Nee-sama. Supongo que fue uno de esos raros momentos en que Barusu no estaba diciendo tonterías como un idiota, continuó Ram, dejando entrever su diversión en su tono. Rem resopló y se cruzó de brazos. Entonces, ese es el único momento. Ram soltó una risita ahogada antes de recostarse de nuevo, con la mirada perdida en el techo. ¿Lo odias tanto? Los dedos de Rem se crisparon, su fachada cuidadosamente construida a punto de resquebrajarse. Odio. ¿Era odio?
Debería serlo. El olor que lo impregnaba, el insoportable hedor de la bruja, la osadía de estar cerca de Emilia Sama sin vergüenza, sin miedo. La forma en que se abrió paso a trompicones por la mansión sin ningún respeto por las normas, la forma en que le hablaba a Nee-sama como si fuera su igual. La forma en que se había interpuesto entre Nee-sama y las fauces de una bestia bruja. Sintió un vuelco en el estómago. Le costaba creer la historia de Ram, incluso ahora. Es peligroso, dijo finalmente. No entiendo por qué Nee-sama le permite quedarse aquí. Ram se encogió de hombros con desgana. Es interesante. Los ojos de Rem se abrieron con incredulidad. ¿Interesante? Sí, respondió Ram, sosteniendo su mirada sin titubear. Es un tonto, y me divierte burlarme de él. Pero también es un idiota que no sabe cuándo parar. Esa persistencia es divertida. Rem frunció el ceño. La palabra divertido le irritaba profundamente. Huele a la bruja, Nee-sama, replicó con disgusto en la voz. Ram no se inmutó ante la declaración, limitándose a encogerse de hombros levemente. El hedor de la bruja y la persona en sí son dos cosas distintas. Rosual, Sama me lo ha asegurado muchas veces, respondió Ram con ligereza. Si estás tan seguro de que es un peligro, ¿por qué no has hecho nada al respecto? Rem apretó los labios con fuerza. Lo había intentado. Al menos, había querido intentarlo. Pero a pesar de todo, el aroma de la bruja, la imprudencia, la forma en que se metía en asuntos que no le incumbían, dudó. Ram ladeó la cabeza. Supongo que, en el fondo, estás esperando pruebas de que es exactamente como te lo imaginas. Rem apretó la mandíbula. Aquellas palabras constituían una acusación válida, que rasgaba el endeble velo que había intentado construir. La hermana mayor suspiró y cerró los ojos. Haz lo que quieras. Si Barusu se convierte en tu enemigo, obtendrás tu justicia. Pero si no, dejó la frase inconclusa, un hilo de pensamiento persistente que Rem se negaba a comprender. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era un silencio cómodo. Rem se apartó de la ventana, poniéndose de pie bruscamente. Tengo que ir a comprobar algo. No esperó respuesta y salió rápidamente de la habitación antes de poder decir algo más de lo que pudiera arrepentirse. Afuera, en el pasillo, exhaló bruscamente. Natsuki Subaru era una tonta. Una tonta imprudente y arrogante que apestaba a bruja. Y sin embargo, no fue su necedad lo que más la enfureció. El problema era que ella aún no había encontrado una razón para llamarlo mentiroso. Apretó el puño con fuerza, y sus nudillos se pusieron blancos. Encontraría esa razón. Aunque tuviera que forjarla ella misma. Al día siguiente, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas de la cocina de la mansión, proyectando cálidos tonos dorados sobre las relucientes encimeras y los suelos pulidos. El tenue aroma a pan horneado permanecía en el aire, un sutil recordatorio de la acogedora tranquilidad del lugar. Y en medio de esta atmósfera pacífica, crash. Subaru se quedó paralizado, con el corazón en un puño. A sus pies, un plato de porcelana hecho añicos yacía rodeado de un charco de agua jabonosa que se extendía cada vez más. Una escoba volcada descansaba descuidadamente contra una silla, con las cerdas aún temblando ligeramente por el impacto. El silencio se prolongó, denso y opresivo. Subaru tragó saliva con dificultad. Rem. Bueno, esto es lamentable, ¿oh? ¡No! Él sabía cómo solía terminar esto. Ram, que aparecía de la nada solo para decir, ja. Barusu es aún más inútil de lo esperado. Rem, con su actitud tranquila, casi clínica, suspiraba, inclinaba levemente la cabeza y profería una reprimenda fría y cortante, siempre educada, siempre controlada, pero inconfundiblemente teñida de desprecio. Así que se preparó, esperando plenamente la reprimenda. Pero, en cambio, una risita suave e inesperada lo sobresaltó. Subaru parpadeó y se giró hacia la fuente. Rem. Estaba arrodillada cerca, recogiendo con una facilidad casi descuidada los fragmentos más grandes del plato roto. Y en su rostro, aunque tenue, casi imperceptible, se dibujaba una sonrisa. No es una burla. No es una arrogancia. Una dulce sonrisa que calentó el pecho de Subaru como un rayo de sol inesperado. Su corazón dio un vuelco. Esta sonrisa es una pasada. Gritó Subaru para sí mismo. Lo juro, no lo hice a propósito, dijo rápidamente, intentando justificar su presencia. Fue solo, ya sabes, la gravedad. ¿La conoces? Es eso que hace que las cosas se caigan y se rompan cuando un idiota, que podría ser yo, tropieza con su propio pie mientras barre. Rem negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. No tienes que explicarlo.
Subaru se desanimó, sintiendo como la autocrítica habitual lo invadía. Aún así, la verdad es que la he liado parda, ¿eh? Se suponía que iba a ayudar, pero solo he empeorado las cosas. Se rascó la nuca, incapaz de sostenerle la mirada. Hombre, ¿para qué me molesto? Solo te doy trabajo extra. Quizá debería renunciar antes de que provoque un verdadero desastre. Otro silencio se extendió entre ellos. Entonces, Rem habló en voz baja. No me importa limpiar después de ti, dijo, con una voz suave como la brisa de verano. Simplemente significa que puedo cuidarte un poco más de tiempo. Subaru contuvo el aliento. Levantó la vista, sorprendido por la sinceridad en su voz. La forma en que lo dijo, tan natural, como si fuera lo más obvio del mundo. La calidez de esas palabras se instaló en su pecho, desconocida pero, agradable. Era bondad. No la bondad compasiva, ni la forzada ni la obligatoria, sino un simple y sincero acto de cariño. De todas las cosas que ella podría haber dicho, de todas las reacciones que él había esperado, esta ni siquiera entraba en el ámbito de las posibilidades. Por un instante, se sintió ingrávido, como si algo cálido se hubiera posado sobre él. Una especie de consuelo que no se había dado cuenta de que anhelaba. Una risita ahogada escapó de sus labios mientras se rascaba la nuca con timidez. ¿Ah, sí? ¿Estás diciendo que te gusta verme meter la pata? Eso es un poco cruel, Rem. Los dedos de Rem se curvaron ligeramente alrededor de un fragmento de porcelana. Quizás. Esta vez su tono carecía de burla, y Subaru sintió que algo cambiaba. Una grieta en la pared que los separaba. Tal vez no lo odiaba. Tal vez, de alguna manera, a pesar de toda la tensión y las miradas, habían alcanzado un pequeño momento de entendimiento mutuo. Y para él, eso lo significaba todo. Pero los pensamientos de Rem estaban a kilómetros de distancia, a la deriva en una tormenta de emociones contradictorias. Ella no sonreía porque lo perdonara. Ella no sonreía porque le gustara. Ella estaba interpretando un papel, el de la criada diligente y comprensiva, la imagen perfecta de la gracia y la paciencia. Esto era una prueba. Un engaño. El hedor de la bruja aún lo impregnaba como una enfermedad, una dolencia invisible que le revolvía el estómago cada vez que se acercaba demasiado. Lo contaminaba todo. Emilia Sama, la mansión, su vida apacible, su sola presencia lo corrompía todo. Ella lo detestaba. A ese hombre repugnante. Y sin embargo, ¿por qué le parecía tan natural? ¿Por qué le resultaba más fácil ofrecerle una sonrisa amable que regañarlo como de costumbre? ¿Por qué su estúpida y aliviada sonrisita le producía una extraña sensación de ligereza en el pecho? Rem cerró los ojos un instante, apartando las emociones contradictorias. Esto fue un acto. Nada más. Simplemente una actuación. Un engaño necesario. Ram entró en la habitación después de que Subaru terminara su tarea, con su expresión tan aguda como siempre. Barusu, dijo, necesito tu ayuda para ordenar el almacén. Espero que eso te haga un sirviente más útil. Subaru se enderezó, con un destello de ansiedad en el rostro. Sí, señora. Dudó un instante antes de añadir. Bueno, nos vemos pronto, Rem. Rem asintió en silencio mientras salían de la cocina, deteniéndose en Subaru un instante más de lo necesario. Al cerrarse la puerta tras ellos, dejó escapar un largo suspiro, apenas audible pero cargado del peso de su tormento interior. Entonces, resonó una voz juguetona. Rem. ¿Tienes un poco de pescado para un gatito adorable que se está muriendo de hambre? Rem se obligó a mantener una expresión estoica. Puck-sama. Extendió la mano y colocó un pequeño trozo de pescado en un cuenco, observando cómo el gran espíritu del fuego, un ser de inmenso poder, lo devoraba con alegría infantil. Otra peculiaridad de su vida a la que se estaba acostumbrando. Alimentar a la todopoderosa bestia delfín como si fuera una mascota. Una suave calidez le oprimía el pecho. Un delicado aroma a flores y al aire frío de la mañana inundaba sus sentidos. Subaru se removió, sintiendo el ritmo constante de la respiración contra él. Su mano, extrañamente cálida, descansaba sobre algo suave. Entonces, una voz soñolienta murmuró. MMMH. Buenos días, Subaru. Su cerebro dejó de funcionar. Abrió los ojos de golpe. Emilia estaba acurrucada contra él, parpadeando adormilada, su cabello plateado cayendo sobre su brazo como una cascada de seda. El sol de la mañana bañaba la habitación con un tono dorado, proyectando suaves sombras sobre los bordes de la cama de Emilia. A Subaru se le revolvió el estómago. Espera. Su cama. ¿Qué hará?
Subaru se agitó violentamente como un pájaro atrapado, a punto de caerse de la cama presa del pánico. Emilia, aún medio dormida, se limitó a ladear la cabeza ante su reacción. ¿Eh? ¿Qué pasa? El chico de pelo negro azabache se quedó mirando fijamente, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, tratando de comprender qué demonios había sucedido. La había abrazado anoche. Lo recordaba. Pero nunca tuvo la intención de quedarse. Él solo quería estar allí para ella hasta que se durmiera, pero él se había dormido primero. Aún atrapada bajo el peso de su calor, Subaru finalmente logró articular un susurro ronco. Estás demasiado tranquila. ¿Te das cuenta siquiera de cómo se ve esto? Emilia parpadeó una vez, luego otra, antes de ladear la cabeza con expresión de desconcierto. Parece que dormimos juntos. No lo digas así. Subaru se agarró el pecho como si estuviera mortalmente herido. Pero Emilia, ajena a su angustia, simplemente sonrió. Una sonrisa cálida y aliviada. Pero está bien, ¿verdad? Sobrevivimos la noche, Subaru. Subaru contuvo el aliento. Oh. Claro. La tercera noche. Le tenían pavor. En cada repetición, se presentaba como una maldición inevitable. Pero esta vez, el sol había salido y ambos seguían allí. Por primera vez desde que todo esto empezó, ganaron. El peso de la situación lo abrumó, hundiéndose en su pecho. Su vergüenza inicial se transformó en una risa ahogada y entrecortada. Sí, murmuró. Lo logramos. Pero el alivio no duró mucho. Durante el desayuno, Emilia anunció su plan de continuar patrullando el pueblo. ¿Qué? Subaru casi se atragantó con su bebida, y sus ojos se abrieron con alarma. Emilia frunció ligeramente el ceño. Subaru, todavía no he encontrado al responsable. Que anoche todo saliera bien no significa que debamos bajar la guardia. Subaru dejó su taza con un tintineo sordo, apretando con más fuerza. No, ya lo entiendo. Pero ¿y si en realidad no estamos a salvo? No deberías ir solo, Emilia negó con la cabeza, interrumpiéndolo con una sonrisa tranquilizadora que no logró calmar su ansiedad. Estaré bien, Subaru. La seguridad en su voz solo aumentó la angustia que sentía en el estómago. Apretó los puños. Entonces iré contigo. La sonrisa de Emilia se tornó en una disculpa. No, Subaru. Deberías descansar hoy. Subaru sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Abrió la boca, listo para replicar, pero entonces, una suave palmada en la cabeza lo detuvo. Su cerebro hizo cortocircuito cuando Emilia le dio una palmadita. Como a un buen perro. Agradezco mucho tu preocupación, dijo en voz baja. Pero tengo a Puck conmigo. Estaré bien. Ella seguía sin entenderlo. Subaru apretó la mandíbula, pero se obligó a asentir. De acuerdo. Solo, ten cuidado. Emilia sonrió radiante. Por supuesto. Y con eso, se marchó. Tras su partida, reinó un pesado silencio. Subaru exhaló por la nariz, reprimiendo la frustración que le hervía por dentro. Maldita sea. Más tarde ese mismo día, mientras limpiaba, accidente, se produjo un desastre. Con un estrépito y un chapoteo, un cubo se volcó. Subaru gritó cuando el agua jabonosa le cayó en cascada sobre los zapatos. Ram, de pie en la puerta, dejó escapar un suspiro exagerado. Y yo que pensaba que eras simplemente un inútil. Pero parece que Barusu también es un pervertido imparable. Subaru balbuceó. ¿Cómo es que derramar un cubo me convierte en un pervertido? Ram se cruzó de brazos, sonriendo con una mirada depredadora. Dormir en la cama de Emilia-sama sin permiso, aferrándote a ella como un lechón desesperado, verdaderamente vergonzoso. ¿Yo, qué? ¡No! Exclamó Subaru, escandalizado. Yo no fue, juro que no es así. Ram se limitó a observar su arrebato, con los ojos entrecerrados por la diversión. Luego, con una mirada inexpresiva que le heló la sangre a Subaru, añadió. Emilia-sama es candidata a la realeza. Si no puede controlarse, tendremos que eliminar la tentación. Los frenéticos movimientos de Subaru cesaron abruptamente. Por una vez, respondió con seriedad, con voz firme y resuelta, sin bromas ni quejas. Jamás le haría daño a Emilia. Su convicción, inesperada pero inquebrantable, pareció desarmar momentáneamente a Ram. La sonrisa burlona se desvaneció ligeramente de sus labios mientras lo observaba con una curiosidad recién descubierta. Subaru se cruzó de brazos y desvió la mirada. Así que sí, no hace falta que me des lecciones. Ya lo sé. Un momento de silencio, cargado de una tensión tácita, se hizo presente. Entonces, ja.
La sonrisa burlona de Ram volvió a aparecer. Y yo que pensaba que Barusu solo tenía 2 neuronas, pero parece que puede hablar en serio. Subaru suspiró. Ah, ya veo. Te pones todo raro y sentimental por un segundo, y luego vuelves directamente a molestarme. Señaló a Ram con el dedo, fingiendo acusación. Dime, Ramki, ¿estás celoso? Personalmente, preferiría evitarlo si fuera posible, pero si quieres que durmamos juntos, dilo sin rodeos. Ram le lanzó de inmediato una mirada que podría helar la leche. Prefiero que me coman vivo los lobos. Subaru se secó una lágrima imaginaria con un gesto teatral. Rechazado antes incluso de terminar la frase. Mi orgullo está hecho trizas. Se dejó caer contra el mostrador, fingiendo abatimiento. Ram puso los ojos en blanco y se marchó pavoneándose, dejando a Subaru regodeándose en su supuesta miseria. Cerca de allí, sin que ninguno de los dos la viera, Ren permanecía inmóvil. No le importaban sus discusiones infantiles. Eso no era lo que le llamaba la atención. Era Emilia-sama. Su miasma no había disminuido. El hedor de la bruja aún se aferraba a ella de forma antinatural, denso y pesado como siempre. Debería haberse desvanecido después de tanto tiempo. Y, sin embargo, persistía, igual de intenso que antes. Rem apretó los puños a los costados y su mirada se endureció. Solo había un cambio en la rutina diaria de Emilia-sama desde su encuentro. Subaru. Él fue el responsable de esto. El sol brillaba en lo alto de la finca de Rosual, bañando con una luz cálida los impecables senderos del jardín. Pero dentro de la mansión, Subaru caminaba de un lado a otro con una frustración inquieta. Emilia ya se había marchado a la aldea de Arlan. Otra vez. Incluso después de todo, se fue sin él. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Sabía que ella tenía sus razones, estaba investigando, quería protegerlo, pero eso solo lo hacía sentir peor. Su maldición de la tercera noche no se activó esta vez. Seguía vivo. Una pequeña victoria, eclipsada por una amenaza inminente. El usuario de la maldición seguía suelto. Y Emilia seguía negándose a dejarle entrar. Esta vez no podía quedarse de brazos cruzados. Exhaló bruscamente, frotándose la cara. Pero justo cuando se volvió hacia la puerta principal de la mansión, Barusu. Subaru dio un respingo y casi tropieza con sus propios pies. Ram estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, mirándolo con expresión impasible como si fuera un trozo de hielo. ¿Qué puedo hacer por mi linda carcelera de pelo rosa? Suspiró Subaru, con una mezcla de exasperación y resignación en la voz. Ram ladeó la cabeza, con una sonrisa burlona en los labios. Barusu parece decepcionado. Subaru resopló. Más bien estaba molesto. Entonces mi trabajo está medio hecho, declaró Ram, con una sonrisa aún más amplia. Subaru gimió, frotándose las sienes. Debería haber sabido que no sería fácil. Emilia les había dicho explícitamente a las criadas que lo vigilaran porque no quería que la siguiera a Arlan. Eso significaba que no podía escaparse. Pero no puedo quedarme aquí sentado. El pensamiento resonaba en la cabeza de Subaru como un frenético latido de tambor. Su mirada se desvió hacia adentro, alcanzando a ver a Ren trabajando cerca de las escaleras. Un plan comenzó a tomar forma, un destello de esperanza en su mente frustrada. Ram lo estaba observando ahora. Pero después. Después, sería el turno de Rem. Se enderezó, forzando una sonrisa casual. Está bien, está bien. Me portaré bien. Los minutos transcurrían, cada uno una agonizante eternidad para Subaru mientras observaba cómo los cristales del tiempo a su alrededor cambiaban de un rojo intenso a un azul claro. Finalmente, el turno de Ram terminó y ella se marchó enfadada, dejándolo a solas con Rem. Subaru se le acercó directamente. Esta vez sin trucos ni excusas. Iba a ir al grano. Rem comenzó con vacilación. Rem se detuvo en el pasillo, levantando la vista de las sábanas que estaba doblando. Sí, Subaru-kun. Subaru respiró hondo. Quiero ir a la aldea de Arlan. Rem parpadeó lentamente. Eso no está permitido. Lo sé, dijo Subaru, pasándose una mano por el pelo. Por eso te lo pregunto en vez de escaparme. Mira, no quiero causar problemas. Es solo que, tengo la sensación de que algo no anda bien. Rem no respondió de inmediato. Su mirada era intensa, penetrando a Subaru como si intentara ver a través de él, evaluar la sinceridad de su súplica. Subaru se obligó a sostener su mirada, negándose a vacilar bajo su escrutinio. Sé que Emilia te pidió que me vigilaras, pero también sé que entiendes por qué estoy preocupado, continuó.
Emilia está afuera, rastreando a un peligroso usuario de maldiciones. ¿Y si todo esto no ha terminado? Solo, quiero ayudarla. Un silencio se extendió entre ellos. Subaru odiaba no poder descifrar la expresión de Rem. Sus rasgos habitualmente plácidos eran indescifrables. Finalmente, Rem habló con voz suave, casi de admiración. Subaru-kun realmente se preocupa por Emilia-sama. Subaru se relajó un poco, al notar el cambio en su actitud. Claro. Por eso está bien. La palabra quedó suspendida en el aire, pillando a Subaru completamente desprevenido. Se quedó inmóvil, parpadeando con expresión de burro hacia Rem. Espera. ¿En serio? Rem sonrió, una sonrisa que hizo que el corazón de Subaru diera un vuelco. Tenía pensado reabastecerme hoy. Pero cuando conduzco un carruaje dragón, puedo estar tan concentrada, tanto que no me di cuenta de que estabas escondido en él. Una carcajada de puro alivio brotó de los labios de Subaru. «Guau, Rin. No creía que tuviéramos tanta complicidad, pero míranos ahora», dijo con una amplia sonrisa. Subaru apenas pudo contener un suspiro de alivio. «Gracias, Rem». De verdad, tal vez, solo tal vez, en realidad se habían acercado más. El viento le rozó la cara mientras el carruaje del dragón avanzaba traqueteando por el camino de tierra. Subaru se sentó junto a Rem en la parte delantera del carruaje, observando cómo ella guiaba sin esfuerzo las riendas del dragón terrestre que los impulsaba hacia adelante. Silbó, completamente impresionado. «Eres demasiado bueno en esto». Rem giró levemente la cabeza, sus ojos azules encontrándose con los de él con una dulce sonrisa. «¿Te gustaría probar?», ofreció en voz baja. Sus cejas se alzaron. «¿Eh? ¿En serio?». Una suave risita escapó de sus labios. «Es una habilidad importante para un mayordomo, Subaru-kun», dijo, con un tono a la vez burlón y alentador. Se rascó la mejilla, intentando ocultar la emoción que le hervía por dentro. Bueno, dicho así, Rem le entregó las riendas y sus dedos se rozaron fugazmente. Una descarga eléctrica recorrió a Subaru, haciéndolo tensarse involuntariamente. Estaba cerca. Muy cerca. Podía sentir su cálido aliento contra su piel mientras ella se inclinaba hacia él, ajustando suavemente sus manos sobre las riendas. Tragó saliva, con un nudo nervioso en la garganta. «Emilia Tan es la elegida», repetía para sí. «Emilia Tan es la elegida. Emilia Tan es la única». «No te dejes engañar, tonto», la suave voz de Rem interrumpió sus pensamientos frenéticos. «Sujétalo así», murmuró, posando su mano ligeramente sobre su brazo, guiando sus dedos. Subaru apenas registró sus palabras. Su mente era un caos, su atención dividida entre aprender a manejar las riendas y no hacer el ridículo. «Lo estás haciendo bien, Subaru-kun», dijo, con una voz llena de suave aliento. «Ah, sí», tartamudeó, con las mejillas enrojecidas. «Ja. Bueno, quiero decir, aprendo rápido, ¿sabes?». Su bravuconería flaqueó cuando el mundo empezó a tambalearse bajo sus pies. Su visión se nubló, los árboles danzaban en los bordes de su campo de visión. Algo andaba muy mal. Una ola helada de mareo lo invadió, debilitándole las extremidades. Se desplomó hacia adelante, aflojando el agarre en las riendas. «¿Qué?». Su voz salió como un susurro ininteligible, perdida en el viento que de repente pareció aullar a su alrededor. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue la suave y serena sonrisa de Rem. Una imagen fugaz congelada en el tiempo. Oscuridad. La mente de Subaru vagaba entre el sueño y la vigilia, sus pensamientos lentos y confusos. Sentía frío. Un frío antinatural. El balanceo del carruaje había desaparecido, reemplazado por una quietud inquietante. El calor del sol había desaparecido, reemplazado por un frío penetrante que le carcomía las extremidades. Algo áspero y apretado le sujetaba las muñecas y los tobillos, clavándose en su piel. Le dolía todo el cuerpo. Un dolor sordo al principio, luego agudo, a medida que recuperaba los sentidos. Intentó hablar, pero solo un susurro ronco escapó de sus labios. ¿Qué? Su mente luchaba por procesarlo, pero antes de que pudiera abrir los ojos, SHKK. Un chillido agudo y penetrante rompió el silencio, seguido de una punzada de dolor agonizante que le atravesó el muslo. ¡Gaa! Abrió los ojos de golpe, encontrándose con la visión de un fragmento de hielo incrustado profundamente en su carne. Su respiración entrecortada se entrecortó, y todo su cuerpo se contrajo de dolor. Instintivamente intentó moverse, pero solo oyó el frío tintineo del metal. Las cadenas que le sujetaban las extremidades lo mantenían cautivo. El pánico lo invadió.
Se le heló la sangre al darse cuenta de que estaba atrapado en lo profundo del bosque, rodeado de árboles altísimos que se cernían sobre él como gigantes amenazantes. Lejos de la mansión Roswell, lejos de cualquier esperanza de rescate. Y ante él, su serena sonrisa ahora se había transformado en algo oscuro y escalofriante, estaba Rem. Se arrodilló a su lado. Sus ojos azules, generalmente llenos de una educada indiferencia, ahora solo reflejaban una cosa: odio. Subaru intentó hablar, con voz ronca. Rem. Rem no reaccionó de inmediato. En cambio, sus dedos se curvaron alrededor, y luego, con un lento giro, la estaca de hielo se clavó aún más en su carne. Un dolor abrasador le estalló en la pierna, desgarrando nervios y músculos como si fueran de papel. Sus gritos rompieron el silencio del bosque. Finalmente, con voz suave pero escalofriantemente desprovista de calidez, preguntó: ¿Cuánto tiempo lleváis engañándonos? Su mente daba vueltas, luchando por procesar las palabras. ¿Qué? Logró decir, con la voz apenas un susurro. No hubo respuesta. En su lugar, un destello de movimiento. Un puño impactando contra su rótula con brutal fuerza. El crujido espeluznante del hueso resonó entre los árboles mientras su fuerza descomunal lo destrozaba sin piedad. El rugido del Subaru resonó en el bosque. Su cuerpo se convulsionó violentamente mientras el frío hielo le desgarraba los músculos. Respiraba con dificultad, con jadeos entrecortados, y su mente daba vueltas presa del dolor y la confusión. Te lo preguntaré una vez más, Subaru-kun, dijo Rem, con voz suave pero con los ojos afilados como dagas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para el culto de la bruja? La acusación lo dejó atónito. ¿El culto de la bruja? Apenas logró articular. ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando? Los ojos de Rem se oscurecieron, endureciéndose hasta convertirse en algo frío e implacable. Mentiras. Más mentiras. Sin previo aviso, arrancó el clavo de hielo de un solo tirón brutal. Una nueva oleada de agonía lo inundó, eclipsando incluso la rótula destrozada. Subaru aulló de dolor, su cuerpo se retorció contra las cadenas y la sangre brotó a borbotones de la herida abierta. Maná del agua, sana este cuerpo dañado, pero incluso mientras su visión se nublaba por el puro sufrimiento, la herida comenzó a cicatrizar a una velocidad alarmante, cerrándose como una cremallera sobre carne viva. El dolor en la rótula fracturada desapareció. Solo quedaba la tela ensangrentada de sus pantalones, una burla de lo que acababa de suceder. Magia curativa. No iba a dejar que muriera. Iba a seguir haciéndolo. Subaru jadeó, su cuerpo temblando violentamente. Sus manos se apretaron en puños ensangrentados, sus uñas clavándose en su propia piel. Rem, jadeó. Escúchame. No sé de qué estás hablando. Su súplica fue recibida con un silencio brutal. Ella lo interrumpió violentamente, abofeteándolo. No fue una simple bofetada. Fue con toda su fuerza, su palma impactando contra su mejilla con un crujido agudo y repugnante que resonó en todo su cráneo. Su cabeza se ladeó bruscamente, un dolor agudo le recorrió la mandíbula. Le ardía la piel, le zumbaban los oídos y la vista se le nubló. Pero lo peor, mucho peor, era el absoluto asco en sus ojos. Lo taladraban con la mirada, fríos y repulsivos, como si estuviera viendo algo sucio, vil y contaminado. «Hueles a bruja», susurró. El pecho de Subaru se contrajo por la confusión y el miedo. «¿Crees que no me doy cuenta?», murmuró. De cómo el miasma de Emilia Sama no ha disminuido. De cómo aún persiste, denso, sofocante, antinatural. Subaru negó con la cabeza frenéticamente, la desesperación le atenazaba la garganta. Yo no. El Uma Subaru jadeó al recordar el significado de esas palabras. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para el dolor, y griega. Chaak. Aarga. 3 estacas de hielo le atravesaron violentamente los músculos de la pantorrilla y la tibia, y su pierna izquierda ardía con un intenso y abrasador infierno. Rem. ¿Te envió la bruja para jugar con nosotros? Otra lanza de hielo. Rem. ¿Te dijo que te mantuvieras cerca de Emilia Sama, que la corrompieras con tu inmundicia? La visión de Subaru se nubló por los bordes, su mente luchando por procesar las acusaciones. Rem. ¿Intentabas seguir a Emilia Sama en la aldea de Arlan para hacerle daño? ¿Cuántas veces más planeabas matarnos? ¿Qué? Su cuerpo se resquebrajaba, su mente daba vueltas en el caos, ni siquiera podía formular un pensamiento. Las lágrimas corrían por su rostro mientras su cuerpo se convulsionaba violentamente, y sus desesperados esfuerzos se debilitaban cada vez más.
Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, el dolor se convertía en asfixia. Apenas podía levantar la cabeza, pero logró articular una súplica entrecortada. Por favor. Rem, susurró. No sé nada del culto de la bruja. La miró con ojos suplicantes, esperando un atisbo de reconocimiento, una pizca de duda en su mirada. Pero Rem le devolvió la mirada, impasible e inflexible. Jamás les haría daño a ninguno de ustedes, Rem. ¿De verdad no vas a confesar? Subaru contuvo el aliento. Rem cerró los ojos brevemente, luego los abrió y vio un vacío escalofriante en sus profundidades. Ya veo. Sus dedos se apretaron alrededor del mango de su maza de armas, sus nudillos se pusieron blancos por la furia contenida. Y con un movimiento rápido y brutal, lo bajó de un golpe, crack. La enorme bola metálica le aplastó la pierna herida, destrozando hielo, hueso y carne con un crujido espeluznante. Un dolor agudo le recorrió todo el cuerpo, haciéndolo desplomarse al suelo. Sus gritos desgarraron el aire, crudos y desesperados. Su visión se volvió blanca, todo se convirtió en un caleidoscopio de dolor insoportable. No podía ni pensar. El mundo se le nubló en una agonía insoportable. Apenas registró sus siguientes palabras, algo sobre Ram, sobre cómo incluso ella había estado siguiendo el juego. Ya no importaba. Nada importaba ya. Después, tras lo que pareció una eternidad, el dolor remitió. Ella lo sanó, restableciendo el dolor. Alzó de nuevo su estrella de la mañana. Y otra vez. Y otra vez. Hielo. Curación. Fractura de huesos. Curación. Un ciclo de tortura sin fin. Durante horas, tal vez para siempre, Subaru se perdió en el infierno implacable de las manos de Rem. Él creía que eran cercanos, que compartía un vínculo con ella. Ahora, mirándola a los ojos fríos e inexpresivos, se dio cuenta de lo profundamente equivocado que había estado. Pero todo era falso. Su sonrisa era falsa. Todo era falso. Y mientras la tortura continuaba, mientras su mente se hundía cada vez más en la desesperación, algo en su interior finalmente se rompió. Hielo. Púas. Otra vez. Sanando. Otra vez. Huesos aplastados. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Al cabo de un rato dejó de gritar. Ram llevaba horas siguiendo a Subaru. Debería haberlo encontrado antes. En el momento en que desapareció de la mansión, supo que algo andaba mal. Y su clarividencia debería haberla guiado directamente hasta él. Pero no había encontrado nada. Ni rastro. Ni indicios. Era como si Rem y Subaru hubieran desaparecido por completo. Y ahora, mientras permanecía de pie en el bosque, contemplando la escena que se extendía ante ella, comprendió el porqué. Rem lo planeó. Se había tenido en cuenta hasta el último detalle. Repelentes para animales. Rem había esparcido una potente mezcla por el suelo del bosque. Un repelente inodoro que ahuyentaba a los pequeños animales, asegurando así que la clarividencia de Ram, que dependía de tomar prestados los sentidos de las criaturas cercanas, no encontrara nada. Evitando espacios abiertos. La habilidad de Ram aún le permitía rastrear a través de las aves o desde puntos elevados. Pero Rem había llevado a Subaru a lo profundo del denso bosque, evitando claros donde las criaturas aéreas pudieran verlos. El carruaje se vueló, colocado deliberadamente en un lugar lejano, asegurando que cuando Ram finalmente lo encontrara, sería conducida lejos del sitio real. Una pista falsa diseñada para desorientarla. Rem lo tenía todo contabilizado. Y eso aterrorizó a Ram. Su hermana pequeña no tuvo dudas cuando hizo este plan. Ella ya había decidido matar a Subaru. La escena que vio Ram le cortó la respiración. Subaru, destrozado y apenas consciente, yacía desplomado en el suelo del bosque. Su respiración era superficial, su cuerpo destrozado hasta quedar irreconocible. La sangre se acumulaba bajo él, empapando la tierra, tiñendo su mundo de tonos rojos y de dolor. Y ante ella, de pie con calma sobre él, estaba Rem. Sus manos estaban manchadas de carmesí. Su expresión, fría. Distante. Implacable. Rem, dijo Ram finalmente. Su voz era cortante, pero ocultaba algo más, algo peligroso. ¿Qué es eso? ¿Qué es exactamente? ¿Qué hizo mal Barusu? Los dedos de Rem se crisparon. Mee-sama, dijo en voz baja. ¿Tú? ¿Qué crimen cometió? Ram la interrumpió, dando un paso al frente. Dímelo, Rem. Un silencio denso, cargado de verdades tácitas y amarga traición, se extendió entre ellos. Finalmente, Rem habló. Huele a la bruja, afirmó simplemente, como si fuera un hecho innegable, una verdad simple que excusaba todo lo sucedido.
Ram entrecerró los ojos. ¿Y? Rem parpadeó, momentáneamente sorprendida por la inquebrantable intensidad de Ram. Nee-sama volvió a empezar, pero Ram no había terminado. Te lo dije, ¿no? El propio Rosual-sama afirmó que el aroma de la bruja no convierte a nadie en un miembro de una secta. Ren se quedó quieto. La mirada de Ram la taladró, implacable. Desacataste las órdenes de nuestro amo, Rem. La mente fragmentada de Subaru luchaba por procesar lo que oía. Sus labios ensangrentados se entreabrieron ligeramente. ¿Rosual lo sabía? Entonces, ¿por qué? Explícamelo, Rem, dijo Ram con voz fría y exigente. ¿Atacó Barusu la aldea? ¿Hizo daño a Emilia-sama? ¿Te puso la mano encima? Rem apretó los puños, y la sangre goteaba de ellos. Es peligroso. Ram se burló. Esa no es una respuesta. Rem dudó solo un segundo. Podría estar engañándonos. No conocemos sus verdaderas intenciones. Los dedos de Ram se crisparon con irritación. Así que ahora matamos gente por podría ser. Rem se estremeció, pero rápidamente reafirmó su resolución, sacudiendo la cabeza. Todos los sectarios a los que seguimos tenían el mismo olor. Todos los que desprendían ese hedor asqueroso resultaron ser uno de ellos. Solo los estaba protegiendo a Tiria Emilia-sama de. Ram soltó una risita corta y sin humor. No. Dio un paso al frente, con voz cortante. Te estás protegiendo. A Ren se le cortó la respiración, y sus ojos se abrieron con una mezcla de miedo y desafío. Odias a Barusu. Eso está claro, continuó Ram. Lo odias tanto que necesitabas que fuera culpable. Las palabras hirieron profundamente. Rem retrocedió ligeramente, como si hubiera recibido un golpe. Pero su expresión no se suavizó. Redobló su postura, con los ojos brillando desafiantes. Si no es culpable ahora, lo será, susurró. Está vinculado a la bruja. Eso es innegable. Los ojos de Ram brillaron con una mezcla de ira y decepción. ¿Y qué hay de las órdenes de Rosual-sama? Los labios de Rem se apretaron formando una fina línea, un reconocimiento silencioso de su transgresión. La voz de Ram sonó áspera ahora, su paciencia flaqueando. Dices que esto es por Emilia-sama, pero Emilia-sama jamás lo perdonaría. Las palabras impactaron a Ren como un golpe en el corazón, destrozando momentáneamente su fachada de resolución. Los ojos de Rem se abrieron desmesuradamente por un instante, antes de que rápidamente disimulara su expresión. Apretó con fuerza su maza de armas. Entonces nunca lo sabrá, siseó con voz fría y resuelta. Ram inspiró profundamente. Sus dedos se crisparon. Por primera vez, consideró la posibilidad de detener a Ren por la fuerza. Pero entonces, por favor, un susurro entrecortado y ahogado tomó a Ram por sorpresa. Subaru seguía vivo. Sálvame, susurró con voz ronca. Ram. Un susurro ahogado y tembloroso. Su cuerpo se desmoronaba, sus extremidades estaban destrozadas, pero sus ojos aún conservaban un destello de desesperación al verla. Una figura tenue, de pie ante él. Un salvavidas. Su salvavidas. Todo el cuerpo de Subaru se estremeció por el esfuerzo mientras intentaba alcanzarla. Sus dedos destrozados se extendieron hacia adelante, desesperados, temblorosos, débiles. Ayuda, jadeó, con voz entrecortada y suplicante. Ram, por favor, ayúdame. Su voz estaba quebrada, cargada de dolor y súplica. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, mezclándose con la suciedad y la sangre que le cubrían el rostro. Su voz se quebró. No entiendo, no sé qué hice, Rem, todo su cuerpo temblaba violentamente. Por favor, suplicó. Sálvame de ella. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. Ella no para, yo no entiendo, su mente se estaba desmoronando. Nada tenía sentido. Rem lo odiaba. Rem lo lastimaba. Pero Ram lo salvaría. Tenía que hacerlo. ¿Verdad? Apenas podía levantar la cabeza. Apenas respirar. Pero la miraba a ella, a Ram, como si fuera la única esperanza que le quedaba. Ram sintió un dolor insoportable en el corazón. Volviéndose hacia Rem, ordenó con voz urgente. Cúralo. El rostro de Rem se contrajo en una mueca de desdén. No. Ram rechinó los dientes, con la ira a punto de estallar. Se está muriendo, Rem, siseó, cada palabra cargada de veneno. Rem ni se inmutó. Su mirada estaba fija en Subaru como si no fuera más que un insecto bajo sus pies. Ya está muerto. Aunque quisiera, continuó Rem con voz firme, es demasiado tarde. Ram se quedó paralizada. ¿Demasiado tarde? No. Un nudo de pavor se formó en su estómago.
Entonces lo llevaré con Beatrice-sama, declaró Ram, con una voz que adquiría una nueva firmeza. Ella es mucho mejor curando que tú. Probablemente podrá salvarle la vida. Una chispa de esperanza se encendió en Subaru, y su mirada se abrió de par en par al vislumbrar la posibilidad de la salvación. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? ella podía hacerlo. Los ojos de Rem se agudizaron al instante. Ram vaciló. Era la única manera. Si Beatriz lo curaba, viviría. Pero, si recuperamos Subaru, Emilia se enteraría. Y entonces, Emilia-sama la matará. Si recuperaban a Subaru, Emilia vería la verdad. Lo que Rem había hecho. Ella había visto de lo que Emilia era capaz. La masacre de Wolgarm. La magia de fuego que arrasó campos enteros de bestias en cuestión de segundos. Ella jamás lo perdonaría, y aunque Emilia de alguna manera la perdonara, Rem seguiría exiliada. Perseguido. Perdido. Solo. Rem sería acosada. Exiliada. Asesinada. Su hermana pequeña, a la que siempre había protegido. Lo perdería todo. Ram tembló. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas le sacaron sangre. Sus labios se entreabrieron, como si fuera a decir algo. Como si estuviera a punto de elegir Subaru. Pero entonces, lentamente, cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, la tormenta había pasado, dejando tras de sí una calma inquietante. Su decisión estaba tomada. Bajó la mirada hacia Subaru y pronunció las palabras que le desgarraron el corazón como fragmentos de cristal. Lo siento. La Ogra Azul, al sacrificar esta vez su propia humanidad por el bien de la Ogra Roja, la había herido profundamente una vez más. Subaru contuvo el aliento. Por un instante fugaz, sintió como si el mundo a su alrededor dejara de existir, dejando solo el eco de las palabras de Ram y el peso aplastante de la desesperación que se cernía sobre él. ¿Eh? Su voz era débil. Sus dedos se movieron levemente. No, no, no puedes, intentó arrastrarse hacia adelante. Aún con su cuerpo maltrecho, aún sin fuerzas, extendió la mano hacia ella. Por Ram. Por su única esperanza. Ram, por favor. La respiración de Ram era entrecortada. Sus labios temblaban. Sus manos se apretaban. Elijo proteger a Ren Subaru. ¿Eh? Sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando la cruda agonía de la incredulidad y la desesperación que lo consumían. Ram se estremeció y apartó la cara de él. Ella odiaba esto. Odiaba estar lastimándolo, a un hombre inocente que una vez arriesgó su vida para salvarla. Pero, ella quería más a Rem. Su voz era apenas un susurro, ahogada por la emoción. Yo no perderé a Rem. Un segundo de silencio absoluto. Subaru quedó hecho añicos. No fue solo una ruptura, fue una aniquilación. Su alma se fracturó, esparciéndose en millones de pedazos dolorosos. Contuvo un sollozo, luego otro, cada uno más desgarrador y desesperado hasta que se transformaron en algo salvaje e incontrolable. Comenzó a reír. Una risa hueca y entrecortada que resonó en el silencioso bosque. Las manos de Ram temblaban, como si ella misma estuviera atrapada en las garras de su agonía. Rem permaneció impasible, su rostro una máscara de fría indiferencia. La risa de Subaru se convirtió en desvaríos, gritos desquiciados y llenos de rabia. Oh, ya lo entiendo. Gritó con voz ronca y quebrada, es justo así, ¿eh? Su voz le salió desgarrada, cruda y ardiente. Digo, jódete, ¿verdad? Se retorció contra las cadenas, todo su cuerpo convulsionado por la rabia y la desesperación. ¿Me elegirías a mí en su lugar? Les gritó a ellos, al mundo entero, a todo. Entonces zas. Una ráfaga de viento mágico. Un frío corte en la garganta. El mundo de Subaru se tambaleó. Su mente se sumió en la oscuridad. Y lo último que oyó fue un susurro tembloroso. Va Subaru, lo siento, por favor, no me perdones.